En el ejercicio 1.15 nos dicen que grafiquemos las siguientes funciones. No nos piden nada específico, solo respecto a otra cosa, solo que la grafiquemos, ¿verdad? Entonces, para graficarla, por ejemplo, inciso A, nosotros podemos ir graficando, dando valores, ¿verdad? Dándole valores a X, así como lo hicieron en el libro, al principio se pueden dar valores, ¿verdad? Por ejemplo, en el inciso A, pero el inciso B se puede sacar una consecuencia a partir de la gráfica de A. Entonces vamos a ver, primero grafiquémosla, ¿no? Solución, tenemos f de x igual a 6 elevado a la x. Entonces hagamos una tabla de valores de x, unos poquitos nada más, porque esto eh, esos valores se hacen grandes bastante rápidamente, ¿no? Los valores de y, cuando le damos valores a x, se hacen grandes o se hacen pequeños muy rápidamente. Entonces vamos a darle unos cuantos valores y vamos a sacar la consecuencia, ¿verdad? Vamos a recordar que dijimos acerca de la función exponencial cuando a, que es la base, ¿no? Es mayor que 0 y cuando es menor que 0. Vamos a recordar un poquito, nos vamos a remitir a lo que se dijo en el contenido o a lo que dice en el contenido del libro, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una tabla con unos 4 valores para x. Digamos x, y. Si x vale menos 2, ese valor se hace muy grande, entonces digamos menos 1, 0, 1, y cuando ya vale 2 ya valdría 36, entonces nos quedamos solo con esos tres. Y vamos a recordar qué fue lo que dijimos respecto a la clase. Si x vale 1, no, si x vale menos 1, entonces f de menos 1 sería pues 6 elevado a la menos 1, y esto es un sexto, ¿no? Y ese es un número pequeño, pero bueno. Si x vale 0, f de 0 sería 6 a la 0, que es 1. Y si x vale 1, si x vale 1, entonces f de 1 sería 6 a la 1, que es 6. Bueno, si graficamos esos pares ordenados, entonces vemos que se cumple lo que dijeron cuando a es mayor que 0, ¿no? Vamos a graficar un poquito esto, ¿no? Así en forma manual, ¿no? 1, 2, 3. Bueno, vamos a hacer más abajo, ¿no? Para que subamos hasta 6. Y como esa gráfica se mueve en el primer cuadrante y segundo cuadrante por ahí, entonces vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si x vale menos 1, 0 y 1 dijimos, solo con esos valores, porque si no se hace muy grande, ¿verdad? La imagen. Si x vale menos 1 ya vale un sexto, dividimos en 6 partes iguales este y tomamos un sexto acá. Si x vale menos 1, y vale un sexto. Si x vale 0, y vale 1, y si x vale 1, y vale 6. Entonces la gráfica de la función hace algo así, ¿no? Vaya, ¿qué pasó? Así lo vamos a hacer. Entonces la gráfica vendría a ser algo así. Bueno, este se va acercando al eje de las x, no se va alejando, ¿verdad? Se viene acercando cada vez más. Podemos decir que se va a venir acercando. Se va a venir acercando al eje de las x, perdón. Creo que había dicho la y. Se va a venir acercando cada vez más, pero nunca va a tocar el eje de las x. Vaya, lo eliminó. Se va a venir acercando, pero nunca va a tocar el eje de las x. Se viene acercando cada vez más, pero nunca lo toca. Entonces la gráfica vendría a ser algo así.
que es lo que corresponde a lo que nos dijeron que cuando el valor de A es mayor que 1, ¿no? Veamos, ¿qué nos dijeron, no? Cuando el valor de A, que es la base, ¿verdad? Cuando A es mayor que 0, aquí está, ¿no? Va a tener esta forma, A es 2 en este caso. Aquí cuando A está entre 0 y... entre... a ver, entre 0 y 1, ¿verdad? Aquí está, ¿ves? La gráfica siempre va a ser de esta forma cuando A es mayor que 1, ¿no? Cuando A es mayor que 1. Y va a tener esta forma cuando A está entre 0 y 1. Siempre va a ser de esta forma cuando A es positivo, ¿verdad? Cuando A es mayor que 1. Entonces siempre va a ser de esta forma, que es la forma que tiene la gráfica que tenemos acá nosotros, ¿no? A es 6, 6 es mayor que 1, entonces va a tener esta forma, que es lo que nos están diciendo aquí, ¿no? Bueno, como ahorita no hemos hecho uno menor que 1, ¿verdad? Entonces, y mayor que 0, entonces hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? Pero vamos a hacer la gráfica en el programa GeoGebra, ¿verdad? Vamos a hacerlo ahí en GeoGebra para que quede mejor presentado. Y solo nos pidieron la gráfica, no nos dijeron encuentre el dominio ni el rango, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vamos a dar. Y igual 6, ahí está, ¿no? Es esta es la gráfica. Lo que les decía, se viene acercando al eje de las X, pero nunca lo va a tocar. Entonces esta es la gráfica que nos pidieron. Podíamos graficar los puntos que nosotros le dimos, ¿verdad? Y podemos incluso darle otros. Por ejemplo, le dimos menos 1,0. Menos 1, menos 1, ¿cuánto? Menos 1, un sexto. Un sexto quedó. Ahí está, ¿verdad? Entonces el punto queda acá, ¿no? Menos 1, un sexto. Le dimos cuando equivale 0, 0,1. Nos dio, ¿verdad? Entonces ahí está. Y le dimos si equivale 1 y vale 6, dijimos, ¿no? 1,6. Entonces todos esos puntos, esos 3 puntos fueron los que dimos nosotros. Y los marcamos porque ahí está, ¿verdad? En la tablita que nosotros hicimos. Entonces la marcamos. Y traemos la gráfica para acá. Esta es la gráfica del inciso A. No nos piden otra cosa más que la gráfica. Entonces ahí está la gráfica, ¿verdad? Pero nosotros podemos hablar del dominio y el rango. El dominio son todos los valores que tomen X. El dominio de la función, entonces en este caso son los reales. Y el rango de la función son todos los valores que tomen Y, de 0 a más infinito, de 0 abierto porque nunca toca el eje de las X, a más infinito. Bueno, eso podemos agregarlo nosotros, ¿no? Inciso B, y igual f de x igual a x a la menos f de x igual a 6 a la menos x. Inciso B, f de x igual a 6 elevado a la menos x. Podríamos hacer la tabla también, pero acá nos dijeron en el, ¿cómo se llama? En el contenido de la clase que la gráfica ahora va a tener esta forma, ¿verdad? Fíjense que aquí el coeficiente es x, ¿verdad? En este caso el coeficiente es 1 sobre a. 1 sobre a es mayor que 0, entonces aquí es 1 sobre a. Entonces, de acuerdo a las propiedades de las potencias, nosotros vimos que toda expresión elevada a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Por lo tanto, nosotros graficamos 6 a la x y ahora nos dicen que grafiquemos 6 a la menos x, entonces sería prácticamente 1, ¿verdad? Esto es lo mismo que 1 sobre 6. A ver, 1 sobre, vaya, propiedad de la potencia negativa, ¿no? Sería 1 sobre 6 a la x. Pero todo eso se puede expresar como 1 sobre 6 a la x. Entonces es el caso del que estamos hablando, ¿no? ¿Verdad? Porque 1 al elevarlo a cualquier potencia de x siempre va a dar 1. Entonces esta expresión se puede escribir así. Por lo tanto, sería
sería siempre a partir de esta gráfica que se puede ver, ¿verdad? Siempre a partir de esa gráfica. Nosotros la podemos hacer la tabla siempre, ¿no? Podemos hacer la tabla y utilizar esto, ¿no? Utilizar esto y hacemos la tabla. Pero es la misma expresión esta, ¿no? 1 sobre 6, todo eso elevado a la x. Entonces estamos hablando de que el coeficiente, que el valor de a es un valor entre 0 y 1. Entonces la gráfica de la función va a ir ahora de esta manera. Y como el coeficiente, ¿verdad? El valor este es siempre este mismo, ¿verdad? Solo que ahora está en el denominador, entonces nosotros podemos obtener esta gráfica a partir de esta. ¿Cómo? Pues solo vendría haciendo como que le diéramos vuelta a 180 grados y este fuese el centro, ¿no? Como una recta, como un eje vertical sobre este punto, la rotamos, entonces esta parte queda por acá y esta queda por acá. Como que la rotáramos 120 grados sobre alrededor de este punto 1, ¿no? 180 grados, perdón, que la rotáramos 180 grados sobre este punto, tomando como punto de rotación, que la rotáramos horizontalmente. Y la podemos ver acá, ¿no? Si nosotros graficamos, le decimos que grafique y igual a la menos x, y igual a la 6 a la menos x, 6 elevado a la menos x. Entonces, miren lo que les decía, ¿no? Como que se rotara esta, ¿verdad? Esta gráfica sobre este punto. Entonces, esta es la gráfica. Esta es la gráfica de la función. Y igual 6 a la menos x. Pero nosotros podemos hacer la tabla. Podemos hacer una tabla como esta, ¿verdad? La copiamos. Y vamos a hacer la tabla acá. En fin. Y le vamos a dar los mismos tres valores, menos 1, 0 y 1. Con esos tres es suficiente para que la grafiquemos, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? Y la vamos a comparar con la anterior, ¿no? ¿Qué pasa ahora? A ver, ¿qué pasa cuando x vale 1, no? Aquí vale 6, y, ¿verdad? Yo lo dejé 1 ahí. Aquí es 6. Ahora veamos qué pasa cuando y vale menos 1 en esta, ¿no? Estamos graficando f de x igual a 6 a la menos x, dejémoslo así, ¿no? Entonces, si x vale menos 1, f de menos 1 va a ser 6 a la menos 1. Entonces se convierte en 6 a la 1. Se convirtió en 6, miren, o sea, se invirtió este punto, ¿no? Menos 1,6. Era el punto 1,6, ¿no? Menos 1,6, ahora va a quedar aquí, ¿verdad? Por acá. Este punto, como si este fuese un eje de simetría, ¿verdad? Entonces queda exactamente diametralmente a la misma distancia de este valor de 6 en y, ¿no? Pasa para acá. Si x vale 0, f de 0 va a ser 1, ese siempre se mantiene, ¿no? El intercepto en y. F de 0 va a ser 6 a la menos 0, eso sería lo mismo que 6 a la 0, que es 1. Que es 1, ¿verdad? Entonces eso no cambia nada ahí, ¿no? No cambia nada. 1. Siempre se mantiene el punto 0,1, ¿verdad? Siempre va a estar ahí. Solo que está este punto y el otro punto va a quedar por acá, entonces la gráfica de la función hace esto. Bueno. ¿Qué pasa cuando x vale 1 positivo, no? F de 1 va a ser 6 a la 1, que es 6. ¿Perdón? Ah, pero es que es menos 1 acá, ¿no? Entonces es menos x, este menos es este, entonces nos quedaría un sexto, ¿verdad? Aplicando la propiedad de la potencia negativa. Un sexto. Un sexto. Y entonces la gráfica de la función va a venir como que la rotáramos en este punto. Y aquí la tenemos ya, ¿no? Entonces, como ya hablamos de ella, entonces no la vamos a graficar manualmente nosotros. Vamos a quitar esta, ¿verdad? Vamos a quitar esta. Este punto lo vamos a cambiar, vamos a decir 1. Y aquí va a dar... si aquí vale 1, ya vale 6, dijimos, ¿no? Aquí vale 6. A ver. 1 con
Un sexto sería, ¿no? Un sexto. Un sexto. Bueno. Un sexto. Menos 1. O 1 con un sexto. A ver, está bien, 1 con un sexto, ¿no? ¿Qué sería este punto de acá? Este no lo ocupamos, ¿verdad? Este realmente desaparece. Si x vale 0, y vale 1, este punto es correcto. Y si x vale el otro punto que teníamos, lo eliminó, ¿verdad? Lo eliminó. Vamos a darle el otro punto que sería menos 1 con 6 positivo. Menos 1, 6. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces esta es la gráfica de la función. Esa es la gráfica de la función. Ahí se notan, ¿verdad? Todos los valores. Entonces copiamos una parte de la gráfica, ¿verdad? Y la llevamos para acá. Ahí podemos decir que el dominio sigue siendo los reales. El dominio de todas las funciones exponenciales es los reales. Entonces dominio de los reales, dominio de la función, los reales y el rango de la función, en este caso de 0 abierto siempre a más infinitos, quedó igual el rango, ¿no? Solo que como que se rotó 180 grados esta función, ¿verdad? Horizontalmente. Bueno, esa era la gráfica, ¿verdad? Este es 6 a la x, la gráfica de la función 6 a la x, f de x igual a 6 a la x, y esta es la gráfica de f de x igual a 6 a la menos x, que sería lo mismo que un sexto a la x, ¿no? Sería la misma gráfica, un sexto a la x. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Vaya, porque aquí en el texto, más adelante, nos presentan la gráfica, mire, 3 a la x y 3 a la y un tercio a la x, ¿no? Pero un tercio a la x sería lo mismo que 3 a la menos x, ¿verdad? 3 a la menos x es esta, y también es un tercio a la x, si lo podemos ver. Bueno, aquí sucede lo mismo, ¿no? Vaya, supóngase que yo le digo que grafique y igual a un sexto a la x, ¿no? Y entonces va a quedar sobre la misma gráfica que tenemos. Y igual, a ver si tenemos un sexto elevado a la x. 1 entre 6 elevado a la x. Elevado a la x. Y le decimos que la grafique y queda la misma, ¿verdad? Solo que está en verde ahora, ¿no? Si quitamos la que teníamos, ahí está, ¿no? Esta es la nueva, está en verde. Si volvemos la que teníamos y quitamos esta que está en verde, nos queda esta, ¿no? 6 a la menos x, así que 6 a la menos x, la gráfica de 6 a la menos x con la gráfica de un sexto a la x es la misma. Es la misma porque 6 a la menos x, al aplicarle la propiedad de la potencia negativa, sería 1 sobre 6 a la x. Y 1 sobre 6 a la x se puede expresar como un sexto, metiendo numerador y denominador en un paréntesis todo elevado a la x, porque a la potencia, a la base 1, la potencia x nunca la afecta, ¿no? 1 a la 0 es 1, 1 a la 2 es 1, 5 a la, 1 a la 2 es 1, 1 a la 5 es 1, 1 a la 10 es 1, entonces sería lo mismo que 1 sobre 6 a la x, a quien afecta esta potencia siempre es a 6. Entonces esta expresión con esta realmente determinan la misma gráfica, eso que nos quede claro, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos 2, la 3, ¿no? Sería 1.5 a la x, en el inciso C. 1.5 a la x, C, 1 f de x, vaya, f de x igual a 1.5 elevado a la x, así, ¿verdad? Lo podemos expresar. Como este valor es mayor que 1, entonces la gráfica va a ser como esta, ¿no? Como la primera, como esta. 1.5 es mayor que 1. Bueno, entonces hacemos una tablita. Vamos a dar más valores hoy, creo, ¿verdad?
dos valores más, porque ese número sí crece rápido, pero crece menos rápido que 6, ¿verdad? Porque es más pequeño cuando le damos valores a x. Entonces tenemos xy menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, si x vale menos 2, entonces nos quedaría 1.5 elevado a la menos 2 en la calculadora. Vamos a hacer en la calculadora, ¿no? A ver. .5, quiero quitar todo esto. Bueno, vamos a ocultarlo por lo menos así, ¿no? Así lo vamos a ocultar y aquí vamos a hacer más grande el espacio de trabajo. Entonces decimos 1.5 elevado a la menos 2. 1.5 elevado a negativo 2, a la negativo 2, y eso nos da 0.4. 0.4. Si x vale menos 1, bueno, entonces si f vale menos 2, si f de menos 2 sería 1.5 a la menos 2, que sería 1 entre 1.5 a la 2, y eso nos da pues 0.4 ya de una sola vez, ¿no? Si x vale menos 1, f de menos 1 sería 1.5 elevado a la menos 1, y entonces esto nos va a dar 1.5 elevado a la 1 negativo 0.7. 0.7. Si x vale 0, f de 0 sería 1.5 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Si x vale 1, f de 1 sería 1.5 a la 1, eso va a ser 1.5. Entonces tenemos 1.5, y si x vale 2, f de 2 sería 1.5 elevado a la 2, lo hacemos en la calculadora, 1.5 elevado a la 2, eso es 2.25. Entonces 2.25. Yo creo que estos valores se pueden representar más fácilmente, ¿verdad? Entonces la gráfica, ¿cómo nos quedaría? La vamos a hacer por acá, ¿no? Yo creo que no necesitamos tantos valores en y. En x dimos menos 2, menos 1, menos 1, menos 2, 0, 1, 2. Bueno, ahí podemos escribir otros valores aunque no los dimos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hasta 0. Hasta 2.25 llegamos, ¿verdad? Entonces 0 menos 2 con 0.4, menos 2 con 0.4 es casi 0.5, ¿no? Menos 1 con 0.7, un poquito más arriba. 0 con 1, 1 con 1.5 y 2 con 2.25. Entonces por aquí a la cuarta parte, ¿no? Entonces la gráfica de la función viene a ser algo así, ¿verdad? Algo así. Pasa que ese valor es ¿cómo se llama? Esto va a seguir creciendo, ¿verdad? Y va a seguir haciendo que en determinado momento va a ser algo así, ¿no? Va a ser algo así. Y tal como decíamos, ¿verdad? Si es mayor que 1 el valor de a, entonces la gráfica de la función es algo así como esto. Algo así, ¿no? Algo como la primera. Siempre va a tener esa forma. En la medida en que A cambia, ¿no? A es 2, 3, 4, 5, 6, entonces se va pegando más al eje de las X esta, ¿verdad? Esta abertura se va haciendo más pequeña acá. Pero en la medida en que A es más cercano a 0, entonces se va alejando del eje de la Y, igual que las funciones cuadráticas, si se acuerdan cuando hablamos de eso. Entonces vamos a traer la gráfica de esta función, ¿verdad? Desde aquí, desde este programa, ¿no? Yo creo que los quitamos, falta quitar uno, ¿no? Entonces era
y igual 1.5 elevado a la x. A ver, no lo miro. Ajá. Entre paréntesis vamos a decir 1.5 elevado 1.5 elevado a la x. Entonces ahí tenemos la gráfica. Nosotros le dimos qué valores, qué puntos. Le dimos menos 2, entonces si x vale menos 2, dijimos que y valía 0.4 aproximadamente. Ahí está sobre la gráfica, ¿no? Si le dimos también el valor de menos 1, a ver, menos 1, y dijimos que el valor de y era 0.7 aproximadamente, ¿no? Entonces vamos a poner 0.7 y aquí queda también sobre la gráfica de la función. Le dimos el valor de 0.1 dijimos, ¿no? 0.1, ahí queda, ¿no? Luego dijimos 1 con 1.5, 1, con 1.5, ahí está sobre la gráfica de la función. Y por último dijimos 2 con, ese sí no me acuerdo, a 2.25, que iba a quedar también más o menos. Esos fueron los puntos que nosotros dimos. Entonces la porción de la gráfica que podemos llevar es esto, ¿no? Lo que está ahí. Eso se parece a lo que teníamos, ¿no? Ahí está. La pegamos por ahí. Sustituimos la que teníamos, ¿no? Por lo que traemos de allá de la gráfica, porque allá se mira mejor. Ahí se mira bonita, ¿no? Dominio de los reales y el rango de 0 más infinito también, ¿verdad? Lo vamos a escribir arriba. Dominio de la función, los reales y el rango de la función de 0 abierto a más infinito. Bueno, ahí está la gráfica. Inciso C. Inciso D. F de x igual a 5 a la x. A ver. Inciso D. F de x igual a 5 a la x. Entonces de nuevo, para graficarla hacemos una tablita, ¿no? No podemos darle muchos valores porque este 5, cuando x toma valores ya un poco grandes, se dispara horriblemente para arriba, ¿no? Por eso se llama función exponencial. Crece exponencialmente. Eso significa que crece exageradamente cuando x va aumentando, ¿verdad? Cuando x va tomando valores cada vez más grandes. Vamos a ponerle menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 ya se nos hace muy grande. Incluso este menos 2 se nos hace un valor bien chiquito, ¿verdad? Entonces hasta 1. F de menos 2 sería pues 5 a la menos 2, y eso sería 1 sobre 5 a la 2, un 25avo. Entonces dejémoslo así como un 25avo. Si x vale menos 1, f de menos 1 sería pues 5 a la menos 1. Esto es 1 sobre 5 a la 1, que es un quinto, ¿no? Si x vale 0, f de 0 sería pues 5 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Y si x vale 1, si x vale 1, no estamos expresándolo de esa manera, solo estamos diciendo f de 1 igual a tal cosa, ¿no? 5 a la 1, que es 5. Entonces la gráfica de la función quedaría de la siguiente manera. La vamos a representar un poquito para que nosotros la podamos ver, ¿no? Llegamos hasta 5 para y. Bueno, yo creo que con eso. Y le dimos menos 2 a x, ¿verdad? El primer valor. Entonces digamos menos 1, menos 2, 0, 1. Bueno, y ahí podemos decir 2, 3, 4, etcétera, pero eso no lo dimos, ¿no? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Que es el valor mayor que vamos a representar de y. Un menos 2 con 1.25 es casi 0 acá, ¿no?
menos 1 con un quinto, dividimos en 5 partes y tomamos una de esas 5 partes, un poquito arriba de este punto. Menos 1 con un quinto, 0 con 1 acá y 1 con 5 por acá, ¿no? Entonces la gráfica de la función, supóngase, la podemos ver que va algo así. Bueno, vamos a hacer que pase por este punto si partimos de aquí, ¿no? Ahí está la gráfica de la función, un esbozo, ¿verdad? Una idea de la gráfica de la función, pero la vamos a graficar allá en el programa, ¿no? En GeoGebra, para que la podamos ver mejor, digo, más bonito por lo menos, ¿no? Entonces quitamos todo esto que teníamos. En realidad mejor voy a borrar todo, ¿no? Voy a decir nuevo. La gráfica que estamos representando sobre el plano cartesiano es y igual 5 a la x. 5 a la x, ahí está. ¿Qué valores le dimos? Le dimos menos 2, coma, con un 25avo. Un 25avo. Ahí está el punto, ¿no? Le dimos menos 1 con un quinto. Con un quinto. Ahí también está sobre la gráfica. Le dimos 0,1. También queda sobre la gráfica, ahí lo podemos ver, ¿no? Le dimos 1,5, el último, ¿no? 1,5. Entonces esto sería lo que nosotros habíamos hecho más o menos, ¿no? Ahí tenemos la gráfica. Entonces la llevamos aquí a donde estábamos trabajando y podemos decir que el dominio de la función es los reales y que el rango es de 0 a más infinito. El dominio de la función es los reales y el rango de la función es de 0 más infinito. Ahora, aquí podemos hacer un paréntesis y de repente, bueno, vamos a ocultar los puntos, ¿no? Vamos a ocultar estos puntos. ¿Qué pasa cuando este valor A cambia, ¿no? Cuando este valor A va cambiando. Por ejemplo, el más pequeño de esos valores que le hemos dado mayor que 1 es 2. Entonces miren la gráfica, ¿no? ¿Qué pasa si fuese 3 la base, ¿no? Y igual, a ver si escribimos y igual x, 3 a la x, ¿no? 3 a la x. Entonces, ¿qué va pasando con la gráfica? Esta fue la primera, ¿no? En este caso A vale 2, en este caso A vale 3. Entonces, cuando A va creciendo, la gráfica se va alejando, ¿verdad?, del eje de la y. Y eso es lo que podemos decir. Supóngase, graficamos ya y igual 5. Y igual 5 a la x. 5 a la x. Entonces, 5 es mayor todavía, ¿no? A ver, qué es lo que está pasando, ¿no? Si la podemos ver. No, perdón, este es cuando A va haciéndose más grande, entonces se va acercando al eje de la y. Este es 2 a la x, que sería esta, el azul, ¿no? Este es 2 a la x. Quiero borrar estos puntos para que no me confundan ahí, eso me confunde. Entonces lo vamos a quitar para que solo nos queden las funciones. Entonces veamos, 2 a la x es esta, la más azul, ¿no? ¿Qué pasa si el valor de y crece, el valor de A crece un poco más? Entonces la gráfica se acerca al eje de la y. Y si aún crece más todavía, entonces se acerca más todavía. Cuando el valor es menor es que sucede lo que le estaba diciendo, ¿no? Que se va alejando del eje de la y. Graficamos 6 a la x también, ¿no? Entonces ahí la tenemos, se acerca más todavía, ¿no? Este es 5 a la x, el que está en negro, ¿no? El que está en café, la gráfica que está en café es 6 a la x. Supóngase que le damos 15 elevado a la x, ¿no?
y igual 15 elevado a la x. Entonces tiene que acercarse más todavía, ¿no? Miren la que está en verde. Entonces eso está sucediendo en la medida en que el valor de a va creciendo, entonces la gráfica se va acercando al eje de las y. Y sucede lo contrario cuando se acerca a 0, ¿no? Por ejemplo, hemos graficado un sexto, por ejemplo, ¿verdad? Un sexto, y igual, o x, 6 a la menos x, que sería lo mismo que 1, ¿verdad? Que 1, un sexto, 1 entre 6 a la x. Entonces eso te va a acercar a la x. Y la gráfica de la función cambia, ¿verdad? No, perdón, aquí yo no sé lo que estoy diciendo ya, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la gráfica ¿cómo se llama? Cuando el valor de A cambia de posición, es como que rotar alrededor ¿cómo se llama? Del eje Y. Por ejemplo, entonces, si graficáramos Y igual a un quinto, sería simétrica al eje Y con respecto a esta, ¿no? Y igual, eso sí lo dije, no sé por qué estoy diciendo otra cosa hoy, ¿no? Y igual a un quinto X, así, ¿no? Va a ser simétrica con y igual 5 a la x, ¿no? Entonces ahí se puede ver, ¿no? Es simétrica con la que está 5 a la x. A ver, 5 a la x es la que está en gris, ¿no? Esta. Entonces simétrica con esta respecto al eje y. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Pero sí, en la medida en que el valor de a es más pequeño, ¿verdad? Se va alejando del eje de la y, ¿verdad? Entre más grande es el valor de a, se va acercando al eje de la y, cuando a es mayor que 0. Cuando a es un valor entre 0 y 1, entonces va por el otro lado del eje de la y, la gráfica, ¿verdad? Esta parte de la gráfica, cuando a es mayor que 0, va a ir por acá, por el lado de la izquierda del eje de la y. Y eso es la relación que podemos establecer ahorita entre esas dos. Bueno, ahí seguimos, ¿no? Hay otros ejercicios. Y si no, pues dándole valores, ahí no hay pérdida de cómo graficar, ¿verdad? Seguimos con f de x igual a, esta graficamos con f de x igual a 5 a la menos x. Esa solo va a ser simétrica solo va a dar vuelta acá, ¿no? Va a ser exactamente la misma cosa, pero como que este fuera un espejo, ¿no? Y se refleja por acá. Entonces eso sería la gráfica, ¿verdad? Pero vamos a graficarla. A, B, C, D, E, ¿verdad? F de x igual a 5 a la menos x. Bueno, entonces hacemos la tabla, ¿no? Vamos a hacerla mejor, ¿no? Quería copiarla, pero vamos a hacerlo. Vamos a darle unos 4 valores o 5, así como la anterior. 2, 4 le dimos, ¿verdad? Entonces 4 también le vamos a dar acá. Aquí vamos a escribir x, y, entonces vamos a darle 4 valores. ¿En qué valores le vamos a dar? X, y. Bueno, le vamos a dar, si le damos menos 2, bueno, démosle menos 2. No, lo que pasa es que se va a hacer muy grande. Menos 1 démosle. Menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, si x vale menos 1, f de menos 1 sería 5 a la menos 1. Entonces esto se convertiría en 5 a la menos por menos da más, 5 a la 1 que es 5. Si x vale 0, f de 0 sería 5 a la menos 0, pero menos 0 es 0 siempre, ¿no? Entonces 5 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Si x vale 1, f de 1 positivo, f de 1 va a ser pues 5 a la menos 1, ¿no? Y eso es un quinto. Un quinto.
Y si x vale 2, f de 2 va a ser 5 a la menos, menos, ¿no? 2. Y esto debe ser 1 sobre 5 a la 2, que es un 25avo. Un 25avo. Entonces con eso graficamos, pero vamos a obtener, pues es la gráfica que viene así, ¿verdad? Que viene por acá. Que hace exactamente lo mismo que hace esta, como que este fuera un espejo, ¿verdad? Bueno, entonces la traemos de una sola vez desde aquí, ¿verdad? De la gráfica. Y igual 5 a la menos x es, ¿no? 5 elevado a la menos x. Ahí la tenemos. Démosle los puntos. Los valores que le dimos para x y nos determinaron esos puntos, ¿no? Si x vale menos 1, dijimos menos 1 con 5 positivo, ¿no? Ahí está. Si x vale 0, dijimos que y vale 1. 0 con 1. Ahí ya tenemos. Si x vale 1, 1, un quinto sería el valor de y, ¿no? Un quinto. Ahí está. Y si x vale 2 positivo, entonces y vale un 25avo. 2, un 25avo. Ahí tenemos, esos fueron todos los puntos, ¿verdad? Que obtuvimos cuando le dimos los valores a x de menos 1, 0, 1 y 2. Entonces llevamos una parte de la gráfica. Vamos a hacerlo mejor, a copiarle, que se miren los valores de x, ¿verdad? Entonces ahí la tenemos, la gráfica. Ahí está. Si la comparamos con esta, lo que pasó es que esta funciona como un espejo, ¿no? La gráfica viene, este punto por acá, ese queda ahí mismo, pero hace todo lo que hace este recorrido aquí, ¿no? Y de aquí para acá hace este recorrido que hace la gráfica por ahí. Bueno, eso entonces, ahí la tenemos. Ese fue el E, ¿no? El f de x igual a 2 tercios la x. El f de x igual a 2 tercios a la x. Fíjense que este número es menor que 1, ¿no? Entonces la gráfica va a venir por el otro lado del eje de las x. Va a venir por acá, ¿verdad? Que es lo mismo que pasó con esta, ¿verdad? A ver, con esta. Aquí es como que vale un sexto el valor de a, ¿no? Aquí lo dijimos. Bueno, 2 tercios. Hacemos una tabla y podemos hacer una tabla con más valores, ¿verdad? Podemos hacer una tabla con más valores para x y vamos a obtener los valores para y. ¿Cuántos le podríamos dar? No muchos de todos modos, ¿verdad? Porque es difícil graficarlos. Pero vamos a darle unos 6 valores, unos 6 valores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya demasiados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. A ver si los podemos graficar todos, ¿no? Bueno, la graficadora lo grafica, ¿verdad? X, Y, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Cuántos van ahí? 5. Sí, esos 5 dejemos mejor, nada más, ¿no? Entonces, encontremos f de menos 2. F de menos 2 sería de 2 tercios a la menos 2.
Entonces esto sería, fíjense que cuando tenemos un racional elevado a una potencia negativa, el efecto que produce es invertir los términos del racional y siempre queda elevada a la potencia, solo que positiva, ¿no? Entonces este es 9 cuartos. Y si no, hágalo en la calculadora y va a ver usted. F de menos 1 sería 2 tercios a la menos 1. De nuevo, como la potencia es negativa, para producir ese efecto que le dije, invertir los términos del racional, y entonces quedaría elevada a la 1, que es 3 medios siempre, ¿no? 3 medios. Si x vale 0, f de 0 sería 2 tercios a la 0, que es 1, ¿verdad? Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Aquí es 3 medios, aquí es 1. Si f vale 1, entonces nos quedaría 3 medios a la 1, es 3 medios. 3 medios. Y si f vale 2, f de 2 sería 3 medios, perdón, es 2 tercios, ¿no? Entonces aquí es 2 tercios. 2 tercios. Y aquí también es 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Aquí sería la 2, que va a ser 4 novenos, y aquí sería 2 tercios. 2 tercios. Bueno, aquí no es 3 medios, sino que es 2 tercios entonces, ¿no? 2 tercios. Y aquí es 4 novenos. Bueno, con eso podemos graficar. Yo quito todos estos valores. Si quieren, ustedes pueden retroceder el video para volverlos a ver, ¿verdad? Pero los quito para hacer la gráfica ahí, o si no, vamos a copiar la tabla mejor para no eliminarles eso, ¿verdad? Y que ustedes lo tengan ahí. Y voy a poner la tabla por acá y vamos a graficar aquí. ¿Qué valores tenemos para X? Bueno, no me gusta cómo quedó ahí todo feo, ¿verdad? Ahí se mira mejor. Menos 1 y menos 2 para X. A la izquierda. 0, 1, 2. 2 hasta 2 le dimos, pero bueno, escribimos 3, 4, etc. ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, digamos, ¿verdad? Bueno, vamos a poner así. Después vamos a traer la gráfica de GeoGebra. Si x vale menos 2, y vale 9 cuartos. 9 entre 4 es 2.5. Entonces, 2.5 sí vale menos 2. ¿Así era? Sí, ¿verdad? 3 medios, que es 1.5, si x vale menos 1. 0,1. 1 con 2 tercios. ¿Cuánto es 2 tercios? Bueno, sería... dividimos en 3 partes y tomamos 2, ¿no? 1 con 2 tercios. Tomamos 2 por aquí entonces, ¿no? 4 novenos. Dividimos en 9 partes y tomamos 4. Entonces un poquito más abajo, ¿verdad? Por acá. En la gráfica de la función vemos que viene por acá, ¿no? Vendría a ser algo así, ¿verdad? Esto sube, va subiendo, algo así, ¿no? Pero no va tan pronunciado, ¿verdad? Va subiendo. Entonces más o menos esto es lo que tiene que quedarnos cuando traigamos la gráfica del programa, ¿verdad? De GeoGebra. Es y a la 2 tercios a la x, la gráfica de la función. Quitamos todo esto. Y igual 2 tercios, 2 entre 3 elevado a la x.
Ahí está la gráfica, ¿no? ¿Qué valores le dimos? ¿Qué pares ordenados obtuvimos? Era 1, menos 2, a ver, menos 2 con 9 cuartos. Con 9 cuartos. Ahí lo podemos ver en la gráfica, que queda sobre la gráfica de la función. También le dimos menos 1, coma, el valor que se obtuvo para y era 3 medios. Entonces vemos que ahí queda también. Después le dimos 0,1, 0 para x y obtuvimos 1 para y. Ahí está. Luego dimos el valor de 1 para x y y valía 2 tercios. Y por último le dimos 2 a x, el valor de x, y y resultó ser 4 novenos. Entonces la gráfica más o menos, algo como lo que habíamos visto, ¿verdad? Lo que habíamos obtenido. Entonces la gráfica llevamos una parte acá. Y ahí está. La tabla aquí ya no la ocupamos, entonces la podemos quitar porque la tenemos arriba, ¿no? Y podemos decir que el dominio de la función es los reales y que el rango de la función es de 0 abierto a más infinito. El rango siempre va a ser los reales de toda función. El rango en este caso va de 0 a más infinito. Esta fue el inciso F, ¿no? El G sería, bueno, el G sería a partir de acá, como que este es un espejo, ¿no? Esta parte se refleja por acá y esta va a venir por acá. Bueno, entonces digamos, este es el inciso. ¿Qué inciso era? Este era el F, ¿no? Entonces el G. F de x igual a 2 tercios a la menos x, creo que es hoy, ¿no? Es la misma, solo que con la potencia negativa, sí. Bueno, podemos hacer la tabla siempre, ¿no? Podemos hacer la tabla y darle valores parecidos a los que dimos en la tabla anterior, ¿no? Y vamos a ver que se van a transponer al lado contrario del eje Y respecto a la última gráfica, ¿verdad? Le dimos 1, 2, 3, 5 valores le dimos, ¿no? 4 y 5. Vamos a quitar ese otro, ¿verdad? Porque ya nos quedan puntos ahí demasiado complicados de graficar. X y Y. Démosle menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 siempre, ¿no? ¿Qué pasa si x vale menos 2? F de menos 2 va a ser 2 tercios a la menos 2. Entonces esto se convierte en 2 tercios a la 2 positivo, ¿no? Y esto es 2 tercios por 2 tercios, 4 novenos. 4 novenos. Si x vale menos 1, entonces esto va a ser 2 tercios a la menos 1. A la menos 1. Menos 1. Y entonces nos va a quedar 2 tercios a la menos por menos da más, 2 tercios a la 1 que es 2 tercios. Si x vale 0, f de 0 va a ser 2 tercios a la 0 y todo número elevado a la 0 es 1. Entonces tenemos 0,1. Si x vale 1, f de 1 va a ser 2 tercios a la 1, que es 2 tercios, ¿no? Es 2 tercios. Y si x vale 2, f de 2 sería 2 tercios. Perdón, aquí quedaría la menos 1, entonces se invierten, ¿verdad? Estoy pensando que era positivo, pero ya miré que era negativo de nuevo, ¿no? Entonces aquí se invierten los términos del racional, ¿no? Que entonces sería 3 medios, no 2 tercios.
3 medios. Y si x vale 2, entonces quedaría 2 tercios a la menos 2. Se invierten ¿cómo se llama? Los términos del racional, pero la potencia se vuelve positiva, y entonces nos quedaría 9 cuartos el valor de y, 9 cuartos. Con eso intentamos graficar aquí porque podemos ver la tabla ahí cerquita, ¿verdad? Los valores de x van entre menos 2 y 2. Entonces menos 1, menos 2, 0, 1, 2. Ahí ya podemos poner más, pero no los necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que está ahí, ¿verdad? 9 cuartos es 2.5, ¿verdad? 9 cuartos. Bueno, si x vale menos 2, ahí creo que me equivoqué, ¿no? No está bien, ¿no? Nos quedaría 4 novenos. 4 novenos. ¿Cuánto es 4 novenos? Sería... ¿cuánto aproximadamente? 4 entre 9, eso es 0.4. Entonces, si x vale menos 2, ya vale 0.4, ¿verdad? Entonces, 0.4 casi a la mitad entre 0 y 1. Algo así. Si x vale menos 1, ya vale 2 tercios, y eso sería aproximadamente 0.7. 0.7 con menos 1, ¿no? 0.7 por poquito arriba, ¿verdad? Si x vale 0, ya vale 1. Si x vale 1, ya vale 3 medios, que es 1.5. Y si x vale 2, ya vale 9 quintos, que es 2.5 aproximadamente. Entonces la gráfica de la función vendría a ser algo así, ¿verdad? Bueno, algo así. Se descompuso ahí la cosa, ¿verdad? Algo así. Y aquí va a seguir creciendo, ¿verdad? Infinitamente. No. Y aquí va a seguir creciendo infinitamente, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, vámonos al programa, ¿verdad? De GeoGebra. Y aquí le cambiamos por menos, ¿no? Menos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a invertir, miren. Se va como que da una vuelta de 100 grados alrededor del eje de las Y, ¿no? Entonces todos esos puntos quedaron fuera, ¿verdad? Estos puntos quedaron fuera de la gráfica. Este no lo voy a quitar porque sí quedó bien. Bueno, y entonces démosle valores, ¿no? Metamos los puntos que obtuvimos allá. Si x vale menos 2, y vale, dijimos 9 cuartos. Entonces, coma 9 cuartos. A ver, si x vale menos 2. No, si x vale 2, y vale 9 cuartos. Ahí está. Si x vale... ¿cuánto? 1. Si x vale 1, y vale 3 medios. 3 medios. Ahí está. Esos puntos dimos a la derecha del eje de las X. A la izquierda dimos menos 1. A ver. Menos 1. Acá. Menos 1 con 3 medios. Menos 1 con
2/3 sería, ¿no? Se invierten, ¿verdad? Con 2/3. No con 3/2 entonces. 3/2. 3/2. No, hombre, ¿cuánto era? Si vale -1, solo es que es negativo, va a quedar 2/3 entonces, ¿no? No con 2/3. Con 2/3. Tenemos 2/3 a la -1 de 3/2. Pero ¿por qué nunca? ¿Por qué 3/2? Bueno, -1 con 3/2. 3/2. A ver, -1. Es que -1 con 2/3. -1 con 2/3. -1, 2/3. Ahí está, ¿no? Y -2. A ver, -2 con 4/9. 4/9. Ahí los tenemos, ¿verdad? 1 con 3 tenemos acá, pero ese no pertenece a la gráfica, ¿no? 1 con... ¿Cuál era? Vamos a ver. 1 coma sería 3/2. 1 con 3/2. Es decir, ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces esta gráfica que nosotros habíamos obtenido más o menos, ¿no? Entonces llevamos una parte de ella aquí a la página donde estábamos trabajando. Y bueno, decimos que el dominio de la función es los reales y que el rango es de 0 más infinito. El dominio de la función los reales y el rango de 0 más infinito. Esto siempre fue agregado por nosotros, ¿no? Ahí no nos pidieron eso, pero siempre que graficamos hay que dar el dominio y el rango, ¿verdad? Este fue el ejercicio 1.15.